serie de predicaciones que hemos titulado El verdadero amor. Hoy sería nuestra cuarta predicación. Hoy quiero cerrar con este tema. Hemos visto, de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios nos ha dejado un primero y grande mandamiento. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Ahora hay un segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya vimos la forma de poder amar a Dios, porque es un mandamiento, no es una opción, es un mandato. No es si quiero, no es si puedo, es una orden, es un mandamiento. Y vimos también que Dios nos enseña a través de su palabra que Él ama solo a los que le aman. Y entonces vemos que Dios, aunque Dios es amor, Dios pone límites. Él no va a amar a personas que no le amen. Eso ya lo explicamos en las predicaciones pasadas. Entonces Dios no nos deja un tercer mandamiento de amarnos a nosotros mismos, porque ya lo hacemos. Cuando una persona se ama, su concepto de amor puede ser tan erróneo, pero de esa forma se ama. Puede ser una persona que se droga, que se alcoholiza o que golpea, y esa persona de esa manera se ama. Y como de esa manera se ama, así va a mostrar su amor. Ese no es amor, pero esta persona cree que eso es amor. Si la Biblia nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es poder comprender que necesitamos aprender a amar a Dios para que Él nos enseñe a amar. Y vemos la forma clara de un verdadero amor en el libro de Filipenses capítulo 2, del versículo 19 al 20. Y cuando vemos este tipo de amor en las Sagradas Escrituras, vemos que hay personas que se aman a sí mismas, pero sin amar a otras, y este amor es un amor egocéntrico. Su amor egocéntrico es la forma de amarse solo a sí mismos, pero sin compartir de ese amor hacia los demás. Entonces, si yo aprendo a amar a Dios como Él me manda, y aprendo a amar a mi prójimo como me amo a mí mismo, debo de entender qué tipo de amor me tengo hacia mí. No es malo amarse a sí mismo, pero sí es malo y es pecado cuando uno solo se ama a sí mismo sin pensar en los demás. Porque este amor egocéntrico no es el que proviene de Dios. Es un amor humano, un amor terrenal. Y cuando cada uno de nosotros aprende a amar, está esperando a ser correspondido de este amor. Recordemos que el amor es recíproco. Damos amor, esperamos recibir ese amor. Entonces, la semana pasada aprendimos a poner límites. No es que deje de amar, es que ponga un límite. Porque hay personas que te van a amar a su manera. Y si no saben amar, te van a herir, te van a lastimar. Y tienes que aprender a poner un límite contra cierto tipo de personas sin dejar de amar. Porque cuando una persona deja de amar, entonces guarda resentimiento en su corazón, hay odio en su corazón, entonces ya no se ama a sí mismo.
porque tiene ese resentimiento en su corazón. ¿Cómo va a amar? Con resentimiento, con amargura. Ese no es un amor sano, porque va a herir a las demás personas. Incluso la Biblia nos enseña que cuando hablamos a las personas, tenemos que hablar, dice la Biblia, que tienen que ir sazonadas nuestras palabras. Incluso en el libro de Eclesiastés nos enseña que el predicador cuando habla o cuando predica tiene que enseñar palabras que agraden, no que endulcen el oído, no, palabras que agradan. Y de esta forma, estas palabras traen una forma de edificación. Y si una persona no aprende a amarse a sí mismo, entonces sus palabras van a ser golpeadas y va a herir a los demás. Ese amor es un amor egoísta. No ha aprendido a amarse a sí mismo. Por eso yo espero que el primer mandamiento haya quedado claro de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Y también espero que haya quedado claro el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero cuando ese amor no es recíproco, entonces ponemos límites. No dejamos de amar, pero ponemos límites. Hoy quiero enfocarme sobre el punto de amarnos a nosotros mismos. La psicología enseña que amarse a sí mismo y olvidarse de los demás es una forma de amar, pero la realidad es que ese amor es un amor egocéntrico. El amor egocéntrico solamente es pensar en uno mismo y no me importa lo que le pase a los demás. Hay frases en el mundo que se usan y dicen: a que sufran en mi casa o a que sufran en los de afuera, mejor que sufran en la otra casa. Ese es un amor egocéntrico, porque no se trata solamente de que haya un gozo en una casa. La Biblia nos enseña que tenemos que aprender a llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Un ejemplo: si a usted lo invitan a un velorio, vaya, acompáñenlos en su dolor, porque es entender su dolor y es estar con los que lloran, es estar ahí. Y si a usted lo invitan en una fiesta, vaya y disfrute con el que está disfrutando, porque ese es el amor al prójimo. Cuando usted dice no quiero ir, entonces usted se está agradando a sí mismo y no está buscando la forma de amar a su prójimo. ¿Cómo es esto? Veamos lo que nos enseña Filipenses capítulo 2, versículo 19 en adelante. Y quiero que antes que lo leamos, podamos comprender este verdadero amor. Y quiero que hagamos una oración antes de poder leer esta escritura y que Dios nos enseñe a amar. Amado Señor, queremos darte gracias por esta tarde. Gracias porque tú nos has amado, nos enseñas a amar, nos mandas a amar y queremos aprender de este gran amor. Queremos aprender de tu amor, amar a nuestro prójimo y aprender a amarnos a nosotros mismos como lo dice tu palabra. Bendice a tu iglesia y permite que este tema, esta predicación, sea de bendición para tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el verso 19 de Filipenses, capítulo 2, dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente, ¿qué dice ahí? Hasta ahí tantito.
quiero que podamos entender qué es amarse a sí mismo. El amarse a sí mismo es la forma de demostrar el amor que tú tienes. Tú no vas a poder ofrecer algo si no lo tienes. La Biblia nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Incluso la Biblia misma nos enseña que del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. Entonces lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a dar. Si en nuestro corazón hay amor, vamos a dar amor. Pero si no hay amor, vamos a tener un amor egoísta. Entonces, esta enseñanza nos muestra que el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en Filipos. Y él les dice que hay un joven. ¿Están aquí? Eso es, no se me vaya. Un joven llamado Timoteo. Denle un codazo al hermano que está a su lado para que despierte. Un joven llamado Timoteo. ¿Sabe que este joven llamado Timoteo estuvo pastoreando la iglesia de Éfeso, la iglesia de los Corintios, y que fue un pastor joven que dice el apóstol Pablo que se interesaba por la iglesia? Dice que él tenía un interés sincero por vosotros. ¿Quién como joven se interesa por los ancianos, por las ancianas, por los adultos, por los jóvenes, por los adolescentes, por los niños? Este joven Timoteo estaba interesado por toda la iglesia y tenía ese interés de preguntar: ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo van los hermanos? El interés es precisamente cuando alguien te habla, te hace una llamada, te manda un mensaje de texto: ¿cómo estás? No te vi en la iglesia. ¿Qué pasó? Te animo a que tomes el discipulado, a que no le dejes. Ese es mostrar un interés por vosotros. ¿Sabe qué significa eso? La persona que tiene un interés sobre ti, esa persona está mostrando el amor al prójimo y esa persona se ama a sí misma. ¿Por qué? Porque está pensando en otra persona. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a profundidad, pero quiero que usted pueda comprender que este amor no es un amor egoísta. El amor egoísta es pensar en uno mismo, pero el amor que uno tiene es pensar en el prójimo. Y cuando uno piensa en la iglesia, estás pensando en cómo están, en su estado, cómo están espiritualmente, emocionalmente o físicamente. Hay hermanos dentro de nuestra iglesia que tienen familiares hospitalizados. Hay hermanos de nuestra iglesia que padecen necesidades. Alguien que está interesado pregunta. Y lo vamos a ir digiriendo, amén. Yo espero que nadie se me duerma. El calor está rico como para cerrar los ojos e ir a los brazos de Morfeo, pero espero rescatarlos a tiempo. Cuando no entendemos de un amor que es un amor sano, entonces dañamos. Yo quiero que levante su mano derecha conmigo, por favor, y diga conmigo: Señor, te doy gracias por aquellos que tienen un interés por mí. Amén. Si tú oyes de un hermano que te pregunta cómo estás, que ya no te ha visto en la iglesia, ese hermano se ama a sí mismo, porque está preguntando por ti. Ese es amor a sí mismo. Cuando tú no te interesas por alguien, déjame decirte que tú no te amas. No te amas. ¿Por qué? No estás interesado en las demás personas. Mira lo que dice el versículo 21. Porque todos buscan
lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, un amor egoísta es pensar en lo mío, solamente en lo mío. Estoy pensando en mi dolor, estoy pensando en mi angustia, pero no estoy pensando en los demás. Ya sea que esté en dolor o en angustia o en alegría, tenemos que siempre estar pensando en los demás. De esa forma el Señor nos enseña que eso es amarnos a nosotros mismos. Pero ¿qué nos enseña el mundo? El mundo nos enseña otro tipo de amor. Cuando yo conocí a mi esposa, cuando éramos novios, yo creía tener un amor correcto y sano. Entonces yo a ella en mi noviazgo la amaba con un amor posesivo. Un amor posesivo y un amor celoso y controlador. No me gustaba que nadie la saludara, no me gustaba y la celaba por todo y con todos. Entonces ese tipo de amor enfermizo que yo tenía es el que yo le demostraba. Entonces yo creía que ese era un amor, pero no, ese tipo de amor era un amor que dañaba, que lastimaba. En nuestro noviazgo nosotros terminamos 3 veces y cuando terminamos la 4ª vez ya éramos cristianos. Antes no éramos cristianos, yo no conocía nada del amor de Dios. Y entonces cuando terminamos, o más bien me terminó, y me dijo que ya no quería andar conmigo, las 3 me dolieron, pero la 4ª, que me dijo que ya no quería saber nada de mí, lo entendí, ya era cristiano, llevaba 1 año en el cristianismo. Y entonces dije, ok, está bien. Y lo que hice fue llegar a casa, doblar mis rodillas, ir a Dios en oración y decirle a Dios que si ella iba a ser para mí, pues me la dejara. Y si no, que la quitara de mi vida. Curiosamente, al siguiente día, ella llama por teléfono a la casa y contesta a mi mamá y le dice que si puedo ir por ella a la escuela. Pues yo me puse muy contento, sí, muy feliz. Y salí corriendo, así llegando del trabajo, me bañé y me fui por ella. Y cuando llegué, me tomó del brazo, que se me hizo raro. Nos subimos al camión y me dijo que regresáramos. Entonces yo me coticé. Por 5 segundos, pero me coticé. Era mucho, media hora, pero 5 segundos para mí fue demasiado tiempo. Al instante le dije, bueno, está bien. Y regresamos. Entonces, cuando tú entiendes el verdadero amor, y si tú aprendes de este tipo de amor, porque yo empecé a conocer de Cristo y aprendí lo que es el amor. Y entonces yo entendí que el amor que yo tenía hacia ella era un amor que la dañaba y que la quería controlar. Y cuando aprendo del verdadero amor digo, bueno, pues entonces pues la dejo libre. Pero ella me llama, me busca y regresamos y gracias a Dios tenemos 29 años de casados. Nos seguimos amando. ¿Qué significa esto? La Biblia nos enseña aquí en la carta de los Filipenses, en el verso 22, el apóstol Pablo dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviarlos, luego que ya vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo siempre iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario
enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Un personaje más que muestra el amor a sí mismo cuando amas a los demás. ¿Qué era lo que hacía Timoteo? Pensaba en los demás. ¿Qué era lo que hacía Epafrodito? Pensaba en el ministerio de Pablo. Mira por favor lo que dice, verso 26. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, ¿a quiénes? A la iglesia, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. O sea, esto, mira, es lo que llama mucho la atención. Cuando tú preguntas, ¿qué pasó con Epafrodito? Me dijeron que se enfermó. Imagínate cómo se conmueve Epafrodito y decir, ay, la iglesia preguntó por mí. ¿Sí te está cayendo el 20 o todavía no? Se conmovió tanto Epafrodito, que es un siervo que está con el apóstol Pablo. Dice el verso 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Llorad con los que lloran, gozad con los que se gozan. Y es lo que yo les acabo de decir. Te invitaron a un velorio, ve, acompáñalos en su dolor. Y cuando tú piensas en esa persona que perdió un familiar, no porque sea algo tuyo o no sea algo tuyo, eso es amarte a ti mismo cuando piensas por el otro. Si tú piensas que el amarse a sí mismo es que no me hagan daño, mejor me alejo de todas estas personas, eso no es amarse a sí mismo, ese es un amor egoísta, ese es un amor terrenal. ¿Por qué? Porque solamente estoy pensando en mí. Pero cuando piensas en la otra persona, entonces bíblicamente ese es amarse a sí mismo, como lo dice Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice el verso 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima ¿a quiénes? Entonces, hay pocas personas que verdaderamente se interesan por los demás. Entonces, si tú oyes que alguien pregunta por ti o que anda detrás de ti para que te disipules, para que estés bien, o te ve cabizbajo y te está animando, te está demostrando su amor. ¿Sabes por qué? Porque se ama a sí mismo. Esa persona que se ama a sí mismo te está dando de su amor. Cuando alguien no pregunta por ti, ¿ya no le interesas? ¿Ya no hay amor? ¿Ya no hay amor? No, no es pregunta. ¿Ya no hay amor? No hay amor. ¿Cómo es entonces este tipo de amor? El verso 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo, ¿qué dice ahí? Exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cómo puedes entender lo que hacía Epafrodito? ¿Cómo lo puedes entender? Que está pensando en los demás. Yo no sé si tú tengas un familiar que siempre está pensando en los demás. Cuando compra algo, cuando come algo, que no le agrada estar comiendo solo o sola, si no piensa en los demás. Se ama a sí mismo, porque quiere compartir de lo que tiene.
¿Estás comprendiendo esa parte? Porque no puede hacer algo si no comparte a alguien. Y entonces humanamente uno lo ve como enfermizo, como malo. Y la realidad es que está mostrando lo que tiene. Su amor. Quiere dar su amor. ¿Te das cuenta? Y cuando uno no es así, no piensa en los demás, entonces es uno egoísta, porque uno piensa solo en sí mismo. Déjame te lo demuestro en el matrimonio. Siempre me ha gustado demostrarlo dentro del matrimonio. En Efesios capítulo 5, verso 28. Efesios 5, verso 28. Y ahí lo dice tan claro que esa es la forma, cuando ama a alguien, es la forma de amarse a sí mismo. Entonces, si no puedo amar a alguien, me cae mal esa persona. Mira, a veces las partes insoportables es que a veces ni tú te soportas. Esto quiere decir que si a veces tú no te soportas, ten mucho cuidado porque podrías hasta odiarte a ti mismo. Pero si tú eres feliz contigo mismo y haces feliz a los demás, qué precioso amor tienes. ¿Lo tienes? Efesios 5:28. A ver, fuerte, ¿qué dice? Ay, ay, ay. Y va para los hombres. Las mujeres son muy especiales, muy, muy especiales. A veces ni ellas mismas se entienden cuando no saben ni lo que tienen. Entonces, la capacidad de un hombre para amar a una mujer, de verdad que yo nunca he entendido esa parte de por qué el hombre quisiera dos mujeres si no puede con una. De verdad. Sí, de verdad que un hombre sabio solamente anda con una. Un hombre sabio, un hombre inteligente solo con una y dice, no, con ella y ya, no puedo con más. Entonces no era tan sabio Salomón, no sé qué hacía con tanta mujer. Pero el apóstol Pablo dice claramente que el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Va de la mano cuando aprendes a amar a tu prójimo. No amas a tu prójimo como amas a tu esposa, no. Pero aprendes a que si amas a una mujer que probablemente sea inestable o bipolar y no sabe sus estados emocionales y tú la sigues amando, y le estoy hablando a los hombres, que los hombres estén con una mujer que, ¿verdad? Hasta hablo en lengua si me entienden. De verdad, porque ese hombre que ama a esa mujer, a sí mismo se ama. Entonces no puede decir un creyente, un cristiano, que no puede amar a su prójimo. O sea, puede amar a esa mujer, puede amar a su prójimo, no como su esposa, pero sí como su prójimo. Si estamos aquí, hermanos. Ahora entendamos que el amor es recíproco. Que si ese hombre está demostrando ese amor, ese cariño, ese respeto, ese cuidado, esa protección, porque déjeme decirle que el hombre no tiene que ser el dominante, no,
pero sí tiene que ser un buen líder y proveedor y protector de su esposa. Entonces es ahí cuando este hombre se ama a sí mismo. Y si este hombre está esperando pues ser correspondido de esa forma como está amando, wow, es maravilloso. Pero si este hombre está entregando todo y te está demostrando ese amor y no se valora ese amor, ese hombre va a poner un límite y va a decir, basta, no me estás correspondiendo mi amor. ¿Está usted aquí? Porque ese hombre es un hombre apasionado. Ahora quiero que recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 13, 34 al 35, donde Jesucristo dice: un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué mandamiento nuevo daba el Señor? Él dice que nos améis, que os améis. Diga conmigo, amor recíproco. Que nos améis, dice que os améis unos a otros. Esto quiere decir que cuando tú amas de esta forma, tú cuidas, tú proteges, piensas en la otra persona, es como ponerte en sus zapatos de la otra persona, entonces estás comprendiendo el amarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque estás pensando en la otra persona. No solamente piensas en ti, ya estás pensando en alguien mal. ¿Qué le habrá pasado? ¿Cómo estará? ¿Estará bien? Llámale por teléfono. ¿Por qué no le llamas? ¿Tiene familiares así? Se aman a sí mismos. Están pensando en alguien más. Y a veces cuando uno no entiende de ese amor, uno tuerce ese amor. Pero la Biblia nos enseña que nos amemos unos a otros, dice Cristo, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Imagínense, si en el matrimonio hubiese esta entrega de amor, tanto del hombre como de la mujer, el índice de divorcios bajaría. Pero como el amor es tan egoísta, y no quiero amar porque me caso para que me hagan feliz, es el peor error de su vida. Si te casas para ser feliz a la otra persona. Ese es el objetivo. Y cuando los dos traen esa mentalidad, los dos crecen, florecen. Pero cuando los dos no traen esa mentalidad, entonces se dañan. Porque sería un amor egoísta. Yo quiero que me hagas feliz. No, no, no. La forma de amarse uno a otro es: quiero hacerte feliz. Jesucristo nos enseña en San Juan 15:10 que si guardamos sus mandamientos, dice que permanecemos en su amor. Dice: así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto nos ayuda a que el primero y grande mandamiento es amarlo a Él primero. Y como número 2 es amar a mi hermano. Y como último es amarme a mí. No al revés, no como el mundo nos lo enseña. Hay canciones en el mundo, que hay una canción en el mundo que dice: primero yo, segundo yo, tercero yo y al último yo. ¿Por qué piensa así esta persona? Porque lo dañaron, lo engañaron y ahora piensa en un amor egoísta. Y por eso primero yo, segundo yo, tercero yo y luego yo. Ahora solo piensa en sí. Y entonces esa persona se va con el psicólogo y el psicólogo le dice: ¿cómo te sientes con eso? Yo me siento muy bien. Ah, pues estás bien. Estás muy bien, estás perfecto. No, 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 no. Ese es un amor egoísta.
Ese no es el verdadero amor. Cada uno de nosotros tiene que aprender a mostrar el verdadero amor. Cuando una persona muestra el verdadero amor, como lo dice el apóstol San Juan en Primera de Juan, capítulo 2, verso 9 al 10, él dice que el que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, o sea, le cae mal su hermano, dice que él todavía está en tinieblas. Entonces, el que ama a su hermano, ¿qué hace? Piensa en su hermano. Está en la luz, no hay tropiezo en él y quiere mostrar su amor a su hermano. ¿Por qué? Porque lo busca, se interesa por su hermano. La Biblia nos enseña y dice, no, o sea, en relación con Abel y Caín, ¿qué hace Caín? Mata a su hermano, se vuelve un homicida. Y entonces Juan el apóstol lo relaciona en el aborrecer a alguien como un homicida. No quiero ni verlo, para mí ya está muerto. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de sentimientos, discúlpeme, pero no se ama a sí mismo. Usted no puede mostrar un amor. Ese amor es un amor egoísta. Y cuando usted piensa en alguien más, hasta cuando compra el pan de dulce y lo lleva a casa, dice, este es para tal, y este es para tal, y este es para tal. ¿Cierto o no? Está pensando en alguien más. No compra el pan de dulce, se lo come ahí todo y dice, no, ojalá no me vean. ¿Cierto? Porque me amo a mí mismo. No, ese no es amor a sí mismo, ese es un amor egoísta. Solamente piensa en sí. Cuando usted piensa en alguien más, usted está pensando en compartir a esas personas. Hemos visto cada una de estas historias maravillosas y ahí mismo en Primera de Juan 3:18 él nos enseña, hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces la forma de amarnos a nosotros mismos no es esperar a que la otra persona me haga sentir bien. El amarme a mí mismo es que yo haga sentir bien a la otra persona. Es como, sí, Primera de Juan 3:18. Es como lo que dice también el apóstol Juan ahí en el versículo 16 y 17. Ahí estamos en Primera de Juan 3:16 y 17. ¿Lo tiene? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces la forma de demostrar el amor o amarme a mí mismo no es quedarme con todas mis cosas, sino que mis cosas las comparto con los demás. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo, está compartiendo, está dando, piensa en dar. Cuando hablamos del ministerio de despensas, piensa en dar. Yo quiero dar, ¿por qué? Queremos que las personas que pasan por una necesidad tengan una despensa. Mi esposa cuando comparte una despensa, pero es que hace falta esto, hace falta aquello, ¡Pai, dame! Y entonces yo trato de amar a mi esposa y digo, ok, trato de entenderla y amarla y está bien. Está pensando en alguien más. Ella es una parte de mí. Si yo fuese solo, estaría perdido porque no pensaría como ella. Porque yo tenía un amor egoísta, un amor egocéntrico, solo yo, una persona muy egoísta. Le doy gracias a Dios porque me dio esta preciosa mujer.
En la Biblia nos enseña la historia del buen samaritano. ¿Cuántos saben la historia del buen samaritano? Baje su mano. ¿Quién no sabe la historia del buen samaritano? Por los que no lo saben, la voy a decir, nada más la voy a narrar. Pero usted la puede encontrar en Lucas capítulo 10. La historia del buen samaritano cuenta que un hombre fue asaltado y golpeado por unos bandidos, por supuesto, no eran cristianos. Y lo dejaron tirado en el camino, y en eso pasó un sumo sacerdote y solo lo vio y pasó de largo. Dice después que pasó un levita y le evita y sigue de filo. Y el tercero dice que era un samaritano que pasó por ahí, porque los samaritanos eran despreciados, no del pueblo judío. Y dice que este samaritano vio a este hombre que fue golpeado. Dice que lo cargó, lo echó en su cabalgadura y lo llevó al mesón, al hospital, a la clínica. Y dice que lo llevó ahí y le dijo al mesonero: aquí te lo traigo, todo lo que gastes lo apuntas a mi cuenta y te lo pagaré. Imagínense eso. ¿Quién hace eso? Nadie está pensando en la otra persona. Entonces, la Biblia nos enseña. Yo cuando veía esta historia, yo pensaba en alguien, en una persona, y dije, wow, qué buena onda son los samaritanos. Pero la realidad es que esta historia está hablando de Jesucristo. Porque Jesucristo es el que pagó toda nuestra deuda, nos llevó al hospital, sanó nuestras heridas y Él lo pagó todo. Entonces, ni un sacerdote ni un levita podía pagar algo que no tienen. Por eso una persona no va a ofrecer algo que no tiene. ¿Comprende eso? Si tú tienes amor, vas a compartir amor, vas a dar amor. Y en eso se refleja en cómo, en cuando piensas en alguien más, en compartir lo que Dios te ha dado con los demás. Ese es el amor del Señor. Pastor, ¿y qué pasa entonces si me pagan con mal? Si yo los estoy amando, si yo los estoy tratando bien. Si usted es un cristiano que está tratando bien a su prójimo, está tratando bien a sus padres o a sus hijos y le pagan con mal, Romanos capítulo 12, verso 17 al 21, nos enseña una preciosa norma de cómo nosotros tenemos que comportarnos. Amén. Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de quién, de vosotros, estad en paz. ¿Qué dice ahí? Con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano o si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Y si tuviere sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tú no le vas a dar para comer o el vaso de agua para que las ascuas de fuego estén en su cabeza. No, se la vas a dar porque le amas. Ya todo depende del Espíritu Santo que le hable a su cabeza, ¿verdad? Pero no vamos a actuar de ascuas de fuego que le caigan en su cabeza. No,
entonces ya no lo estás amando, ya estás mostrando un resentimiento, odio en el corazón, porque así quiero que, ojalá y le hable Dios. No, no. Tenemos que amar a los hermanos y aprender a poner límites. Porque cuando una persona aprende a poner límites, es algo claro, ¿verdad? Es algo claro, porque es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Qué dice Filipenses capítulo 2 del 1 al 4, por favor? Vamos a regresar a Filipenses. Filipenses 2 del 1 al 4. Quiero ir cerrando con esto, quiero ir finalizando, porque amar al prójimo no quiere decir que vas a tolerar todos sus pecados. Amar al prójimo consiste en mostrarle el amor. Asimismo, cuando una persona ha sido dañada, ha sido ofendida, un cristiano ha sido dañado, ofendido, y si no aprende a amarse a sí mismo, va a tener ese dolor o veneno en su corazón y así va a mostrar su amor, con ese resentimiento. Esa es la importancia de sanar nuestro corazón. Cuando tú sanas tu corazón, vas a poder seguir amando a los demás. Pero si tu corazón no ha sido sanado, entonces tienes miedo a amar, porque te han dañado y dices, ya no quiero amar. Para mí el amor ya no existe. ¿Por qué? Porque tienes ese temor a volver a ser herido. Tienes que entender que el riesgo de amar es eso, que nos van a hacer sufrir. Pero no dejamos de amar. Cuando alguien nos hace daño y sufrimos, vamos con el Señor a que restaure nuevamente nuestro corazón para no dejar de amar. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, nos enseña y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire qué maravilloso sería esto. Porque si cada hermano, cada cristiano tiene el mismo amor y da el mismo amor, piensa en la otra persona, sería muy ilógico preguntar, ¿quién quiere ir al infierno? Nadie quiere ir al infierno. Cuando una persona no sabe qué es el infierno, hasta dice, pues yo voy a ir al infierno. En la semana estuvimos platicando con una persona ya de 64 años de edad y estuvimos platicando con esta persona. Esta persona se considera católica y él usa una frase y él dice, los católicos con los católicos y los hermanitos con los hermanitos. Y entonces en esa conversación estaba otro hermano mayor, 80 años de edad, y estaba yo entre ellos. Y yo le pregunté a esta persona, ¿usted es católico? Católico, no. No voy, dice, ni a misa ni a nada de eso. Pero entonces usted se considera católico. Sí, pero no así de los que van a misa. Entonces es un católico a su manera. Digamos que algo así. Dice. Y le pregunté, entonces, ¿usted sabe cuando muera a dónde va a ir su alma? Pues al infierno. Al infierno, porque cuando yo de repente que voy a misa, dice el padrecito que al infierno. Y entonces el hermano de 80 años de edad le dice, ¿y a poco no te da miedo ir a ese lugar? Pues no, dice, pues para allá vamos. Entonces cuando una persona no sabe
ni qué es el infierno, cree que el infierno es un lugar, un destino donde va a terminar. Pero apenas le íbamos a compartir del mensaje de Cristo, ya tenía 3 pasos arriba. Pero nos vemos, tengo otras cosas que hacer. Cuando tú compartes de este amor, es pensar en la otra persona, porque tú no quieres que la otra persona vaya al infierno. Entonces tú te amas a ti mismo. Cuando tú te amas a ti mismo, tú le compartes a esa persona y le dices: mira, el infierno es un lugar de tormento, no quiero que vayas a ese lugar. También nosotros íbamos camino a ese lugar, pero gracias a Cristo Jesús, que nos ha salvado y nos ha rescatado. Ese amor tú lo compartes con los demás. Por eso la Biblia nos enseña que si alguien siente lo mismo, tiene este mismo amor, comparte este amor. Una persona que no entiende de este amor, no sabe de este amor y no puede compartir de este amor. Tú no puedes esperar que una persona te ame si no se sabe amar. Si esa persona no se sabe amar, no te va a amar. Aunque tú le digas: ámame, no sabe. En los 20 años que llevo como pastor, solamente he corrido a una persona de la iglesia. Los demás se han ido solitos. Porque he puesto límites y no he dejado de amar. Y hemos mostrado el amor. Recuerdo esa vez, no sé si alguien recuerda esa historia, pero esa persona que saqué de la iglesia subía aquí y tocaba los instrumentos, pero esa persona hablaba mal de Cristo y decía que Cristo era un cerdo. Entonces, cuando yo me enteré de eso y supe que lo andaba diciendo y que andaba enseñando ahí a algunos hermanos hebreo y arameo, entonces lo confronté. No hice mucho ruido. Estábamos de este lado, salí de ahí, lo vi que estaba aquí tocando con los jovencitos de la alabanza. Él estaba tocando de este lado y yo me le paré aquí de frente y le dije: quiero que dejes el instrumento, por favor, y quiero que te salgas. ¿Pero por qué? Porque tú andas diciendo que Cristo es un cerdo y no vamos a compartir esas ideas con la iglesia. Así es que si no compartes la misma doctrina con nosotros, quiero que te retires. Dejó ahí la guitarra y se salió. ¿Sabe una cosa? Me saluda y lo saludo. Tiene una necesidad y le ayudo. No dejamos de amar a nuestros enemigos. Les seguimos amando, pero hay un límite. Claro. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque como pastor voy a defender el rebaño. Lo voy a cuidar. Amén. Déjeme darles 5 manifestaciones del amor al prójimo. Como número 1, se interesa por ti. Esta es la forma de cuando una persona se ama a sí mismo. ¿Qué va a hacer? Se va a interesar por ti. Te va a preguntar, te va a mandar un mensaje de texto: ¿cómo estás? ¿Cómo vas? No te vi en la iglesia, me interesas. Número 2, te va a animar a ser mejor. Se ama a sí mismo y quiere que también tú seas mejor. Te va a estar animando. Si te lleva a esa calidad de ser mejor, va a querer llevarte a la calidad de la excelencia. Entonces siempre va a estar buscando la forma de animarte, de que te integres. Como número 3, te va a corregir. Cuando hagas algo malo, te va a corregir. Estás cometiendo un error, te va a corregir y te va a decir en qué área estás mal. Como número 4, te va a exhortar y reprender en amor. ¿Por qué?
porque quizás estés equivocado y te tiene que exhortar de esa forma. ¿Qué significa esto? Que se ama a sí mismo y te está mostrando su amor. No te está odiando, te está mostrando su amor. Y como número 5, no va a participar en pecados ajenos. Te va a decir, no apruebo esto que estás haciendo, discúlpame, pero no estoy de acuerdo contigo y en esto no te puedo apoyar. Ese es amor a sí mismo y te lo está compartiendo. Porque cuando una persona no entiende de este amor, es como el libro de Proverbios lo dice, cuando dice que más valen las palabras hirientes que los besos dulces. Entonces es mejor que te hiera con palabras diciéndote la verdad a que te suavice o te romantice el amor. Hay errores que se llegan a cometer y creer que ese es amor. No intentes corregir a un escarnecedor, te va a odiar. Si tú intentas corregir a un escarnecedor, la Biblia le llama escarnecedor, la psicología le llama narcisista. Un narcisista y un escarnecedor es lo mismo. Solamente se burla de los demás y no va a hacer caso. Entonces la misma Biblia nos enseña que tratar de, es que ya le dije, es que ya lo perdoné, es que, y no cambia, ya pasaron años y no cambia. Mira, es más sano poner un límite y dejar que haga lo que tenga que hacer. Hazte a un lado, te puede hasta matar. Por eso es mejor hacerse a un lado. La Biblia nos enseña que no corrijas ni al escarnecedor ni a un necio. Dice la Biblia que un necio, y pone de ejemplo a una osa que le roban a sus hijos, que es mejor ser perseguido por una osa que estar con un necio. Imagínese eso. Porque con el necio no vas a llegar a ningún lado. Son necios, testarudos. Y cuando esa persona llega a ser necia, ¿sabes qué, hermano? Está bien, haz lo que tengas que hacer. Amarse a sí mismo es mostrar el amor, no como el mundo lo dice. Si usted comprende esto, usted pensará en los demás, ayudará a los demás. Si usted se sigue amando a sí mismo, usted no pensará en los demás, solo en sí. Llegará, se sentará y seguirá. Y ese será su cristianismo, de amarse a sí mismo. Pero el amor que enseña la Biblia es que usted tiene que mostrar ese amor a los demás y no ser egoísta. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a amar. Siempre nos has mandado a amarte primeramente a ti, después a nuestro prójimo y como último a nosotros. Enséñanos, Señor, a amarnos a nosotros mismos para que este amor que nosotros tengamos, que provenga de ti, se lo podamos compartir a los demás, Señor. No solamente de palabras, sino de hecho, de verdad, con buenas acciones, y que de las cosas que tú nos has dado, Señor, también podamos ayudar a los demás. Bendice el hogar de cada hermano, provee en sus despensas, en sus alacenas, para que tengan siempre que compartir con los demás. Que tu iglesia, Señor, siempre sea bendecida y socorrida en todo. Bendice a cada dador alegre. Bendice, Señor, a cada uno de que se desprende de sí mismo, Señor, para dar a los demás. Te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.